imaginas que uno de los pilares de la Iglesia Católica Romana estuviera sostenido en una mentira? ¿Y si el apóstol Pedro, considerado el primer papa, no hubiera muerto en Roma, sino en Jerusalén? Imagina una tumba olvidada en el Monte de los Olivos y un secreto que el Vaticano podría haber guardado por décadas. Estoy seguro que este video, una vez que termines de verlo, va a dejar preguntándote ¿qué más nos han ocultado? No voy a hablar ya de la referencia de Pedro como obispo de Roma, porque esto es ridículo. Es decir, esto es tan ridículo que, por ejemplo, autores católicos reconocen que la idea de que pudiera haber un obispo de Roma en el siglo I es falsa, porque hasta bien entrado el siglo II no aparece una figura episcopal en Roma, lo cual excluye a Pedro. Esta foto fue tomada a fines de 1953 y es realmente sorprendente. El nombre que ustedes ven en esta caja de piedra caliza en hebreo dice lo siguiente: Simón, hijo de Jonás. Puede parecer una gran coincidencia, tratándose de que Simón, hijo de Jonás, en la Biblia no es otro que el apóstol Pedro, pero si consideramos el lugar donde fue encontrado y la fecha en que fue datada esa inscripción, te vas a sorprender. Se trata de una caja que contenía los huesos del cadáver de una persona enterrada en Jerusalén en el siglo I, en un cementerio cristiano debajo de una iglesia antigua en el Monte de los Olivos. Un tiempo contemporáneo al que vivió Jesús y vivieron muchas de las personas que conocieron a Jesús. Es un ambiente húmedo, oscuro, incluso claustrofóbico, escondido debajo de uno de los monasterios franciscanos más importantes de Tierra Santa. El monasterio llamado Dominus Flevit, que en latín significa donde el Señor lloró, porque fue construido donde la tradición indica que Jesús lloró por Jerusalén. En las fotos del día del descubrimiento de estos huesos históricos, destaca un arqueólogo franciscano que fue el descubridor de todo esto, llamado Bellarmino Bagatti, quien ese día no pudo con la sorpresa cuando descubrió estos huesos que todo indica eran del apóstol Pedro en Jerusalén. ¿Es posible que los restos del apóstol Pedro hayan sido encontrados en Jerusalén y no en Roma? Porque si Pedro realmente no murió en Roma, entonces ¿es realmente el Vaticano el verdadero lugar donde se debe asentar la sede del cristianismo mundial? Yo conocí a Bagatti porque Bagatti era uno de los grandes arqueólogos de la Escuela Franciscana de Jerusalén. Y cuando yo estaba trabajando en mi tesis doctoral sobre el judeocristianismo primitivo, uno de los personajes que yo consulté en aquella época y tuve conversaciones con varios de los arqueólogos de la Escuela Arqueológica de Jerusalén fue precisamente Bagatti. Bagatti era un arqueólogo bastante competente que trabajó fundamentalmente con lo que era el mundo del judeocristianismo. Esta historia empieza en ese antiguo cementerio cristiano bajo el convento Dominus Flevit en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y esto dio paso a excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz un cementerio cristiano y judío y restos de un monasterio cristiano con una pequeña capilla. Un lugar habitual de investigación para el cura y arqueólogo Bellarmino Bagatti, pues los primeros cristianos acostumbraban enterrarse allí por la idea, por la vieja tradición, incluso por la enseñanza bíblica de que el Señor iba a regresar al Monte de los Olivos cuando regresara a la tierra y que seguramente quienes estuvieran enterrados cerca a ese lugar eran los que iban a resucitar
primero. Por eso, cuando Belarmino Bagatti desenterró en ese cementerio subterráneo los huesos de un tal Simón, hijo de Jonás, quienes estuvieron allí con él cuentan que lo primero que él exclamó fue: hemos encontrado los restos del apóstol Pedro. Entonces, Bagatti, ¿qué pasaba? Bueno, Bagatti sabía que Pedro no había estado en Roma en su vida, que no estaba en absoluto enterrado en Roma ni cosa parecida, y por el contrario, sí que había lo que podía ser una tumba de Pedro, precisamente en una cueva del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Y es que en esa enorme catacumba, con más de 80 grutas y cámaras sepulcrales, en 1953 los arqueólogos hallaron esta caja, junto con la caja de otros hombres y mujeres con los mismos nombres de personajes bíblicos conocidos. Junto a la caja de un tal Simón, hijo de Jonás, encontraron los restos que contenían huesos de dos hermanas llamadas Marta y María, junto con otro osario con huesos de un tal Lázaro, incluido también cerca un osario con los huesos de un tal Mateo, todo en el mismo lugar. ¿Puede ser esto verdad? Ya sé, podrías pensar, Fabricio, Simón, hijo de Jonás es un nombre posible en la Jerusalén del primer siglo. No tiene por qué tratarse del Pedro bíblico. ¿Qué tan probable es desde una visión estadística que se trate del mismo Pedro bíblico? Imagina que estás buscando una aguja en un pajar, solo que ese pajar es la Jerusalén del siglo I, una ciudad que en ese tiempo se sabe habría tenido entre 80.000 y 100.000 habitantes. A ver, una estadística conservadora indica que de todas esas personas, por lo menos unas 500 personas podrían haber vivido la coincidencia de llamarse Simón, hijo de Jonás. No parece tan descabellado, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo un nombre muy específico. Pero hay más. Si junto a ese tal Simón, hijo de Jonás, encontramos otros nombres bíblicos, como por ejemplo Marta y María, Lázaro y Mateo, ¿cuántas veces crees que podrían coincidir todos esos nombres, todas esas personas en un mismo lugar así? Hablemos de simples probabilidades. Tener allí a un Simón, hijo de Jonás, es alrededor de un 0.5% de probable. La posibilidad de que aparezca una María cerca, un 10%, porque María era un nombre muy común. Pero si añadimos a todo esto un nombre como Marta, más otro como Lázaro, más otro como Mateo, cada uno con una fracción similar, podemos llegar a una cifra del 0.0000625% de probabilidades que todos aparezcan en el mismo lugar en la misma época. Sí, leíste bien, eso representa una probabilidad entre 160.000. Entonces, si existe un osario enterrado debajo del Monte de los Olivos en la Jerusalén del primer siglo con el nombre Simón, hijo de Jonás, rodeado de todos esos nombres bíblicos en un mismo lugar, eso hace muy poco probable que todo eso sea coincidencia, ¿o sí? Y él, desde luego, era un personaje de primer nivel como arqueólogo. O sea, el otro era Milik. Milik era el otro, y ellos publican un libro que yo utilicé mucho también en su día para ver lo que era toda la arqueología del judeocristianismo, que era un libro que se llamaba Giescavi de Dominus Flevit, es decir, las excavaciones de Dominus Flevit, que es una iglesia católica levantada donde se supone que Jesús lloró viendo Jerusalén. No solamente el conocido historiador y periodista César Vidal conoció a Bagatti. En esta pequeña investigación he sabido de varias gente que asegura haber conocido a un Belarmino Bagatti que siempre, en privado e incluso públicamente, aseguró con valentía que él creía que lo que había encontrado eran los restos de Pedro, el apóstol, en Jerusalén, no en Roma. Por eso, tras el descubrimiento, se sabe que Belarmino Bagatti, franciscano, cura, arqueólogo, viajó a Roma a entrevistarse con el Papa de ese tiempo, Pío XII. Se sabe que el Papa
lo atendió, que tomó nota y que luego envió a expertos a Jerusalén a corroborar los descubrimientos de Bagatti. Pero cuando las personas que el Papa envió a Jerusalén regresaron estos a Roma, un extraño silencio guardó el Papa durante más de un año. ¿Y por qué más de un año? Porque coincidentemente, aún sin que el Papa haya dicho nada sobre los restos de Pedro en Jerusalén, un descubrimiento ocurrió en Roma un año después. Margarita Guarducci, una profesora emparentada con Pío XII, encontró una inscripción debajo del Vaticano que supuestamente decía «Pedro está aquí», además de supuestamente algunos símbolos que hacían referencia a la ubicación de su tumba, un año después del descubrimiento de Bagatti en Jerusalén. Algo que durante casi 2000 años había pasado desapercibido por frailes, reyes, papas, sacerdotes, etc. Por supuesto, nunca mostraron las pruebas de ADN hechas a los huesos de ese supuesto Pedro en Roma. Nunca, hasta hoy. Fue la misma época en que, por su parte, Bellarmino Bagatti publicó una obra llamada Gli scavi del Dominus Flevit, que significa las excavaciones del Dominus Flevit, donde relata cómo encontró una serie de tumbas cristianas en lo que era el cementerio cristiano o uno de los cementerios cristianos más antiguos conocidos en Jerusalén del siglo I. Descubrimientos entre los que destacaba, y así consta en el libro, el osario de Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué creen que pasó en Roma cuando se enteraron del libro que acababa de publicar Bagatti? El Papa Pío XII se molestó demasiado y ordenó, cito literalmente, dejar tranquilo el tema del Dominus Flavit. Y en paralelo su nunciatura, esto lo sabemos, todos los que un poco hemos investigado del tema, no dejó tranquilo a Bellarmino Bagatti. Se le prohibió seguir excavando, se le, cortó el sustento, se le acalló. Bagatti, acorralado, con miedo, se sabe que intentó obtener el apoyo del biblista Joseph Milik, con quien también había trabajado en las excavaciones. Pero Milik no podía mantener a Bagatti, no le alcanzaba la economía para eso, además de la cantidad de presiones que él mismo también empezó a recibir, porque él también era sacerdote a pesar de biblista. Así que se sabe también que pese a que en el privado él siempre aseguró haber encontrado a Pedro, tuvo que públicamente desdecirse y fue, todo indica, obligado a reconocer que sus hallazgos no eran convincentes. El teólogo católico más importante del siglo XX, que murió recientemente, era Hans Küng. Y Hans Küng ha escrito multitud de cosas de historia, porque entre otras cosas conocía bien la historia y, por supuesto, él estaba convencido de que todos los mitos católicos sobre el Papa eran absolutamente falsos. Y, de hecho, él escribió un libro cuando yo era un niño, pero que yo leí cuando era adolescente, que era un libro que se titulaba Falible, con interrogante, no infalible, sino falible. Y él te mostraba cómo incluso la idea de la infalibilidad del Papa es un invento muy tardío, es un dogma de 1871. Pero en la Edad Media hubo papas que condenaron como doctrina diabólica creer en la infalibilidad del Papa. Porque este es el punto. Si Pedro no murió en Roma, entonces Pedro no fue el primer papa. Y por tanto, el primado de Pedro, es decir, el primado universal de la Iglesia Católica Romana, no existe. O en el mejor de los casos, es una sede más entre otras sedes antiguas, como por ejemplo Antioquía o Jerusalén. Y por lo tanto, el Papa no es infalible, ni el representante de Cristo en la tierra. Ahora, es verdad que la epigrafía, es decir, el estudio de las inscripciones, exige evidencias contundentes, una comparación detallada de la letra, la localización exacta del hallazgo,
la correlación histórica con documentos próximos a la época y hasta pruebas científicas como análisis de ADN o fechación por carbono 14. Pero nada de eso ha sido demostrado o podido ser demostrado de manera categórica porque simplemente Roma le ha echado tierra al asunto. Ninguna autoridad católica ha dado las facilidades para que por lo menos un equipo neutral haga los estudios que se tienen que hacer, tanto en los huesos hallados en Jerusalén como en los huesos hallados en Roma y en todo lo que hay alrededor de ellos. Lo real es que, entre tanto, esos huesos siguen allí esperando el día en que luz les resplandezca. ¿Te atreves a cuestionar los cimientos de lo que siempre has creído o prefieres quedarte con la versión oficial? Te invito a sumergirte en el tema, a buscar explicaciones, a buscar fuentes, a rodearte de evidencias históricas reales. ¿Sabes qué? Déjame tus comentarios, cuéntame tu hipótesis sobre el tema y comparte este video con quienes tú crees que puedan, no sé, a quienes crees que pueda serle útil ver algo así. Y sobre todo, no te detengas ahora. El misterio de Pedro en el Monte de los Olivos apenas empieza. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo. ¡Chao!